El tema mío es cura del VIH. Entonces, la charla anterior ya me dio todas las bases. ¿Por qué tenemos que buscar la cura? Bueno, ya lo tenemos claro, la persistencia de la inflamación y las comorbilidades, el problema de las medicinas a largo plazo con la toxicidad, el problema de la adherencia, la gente que se cansa, el costo de los antirretrovirales en larga escala, de lo que estamos hablando en lo que representan con la gente que con VIH, y el estigma asociado que se abrió ayer. Lo que sí sabemos es que si suspendemos el tratamiento antirretroviral, el virus rebota en la mayoría de las personas. En la mayoría de las personas. Vamos a ver eso. Eso lo sabíamos este grupo de Rick Davey con Anthony Fauci, que lo publicaron ya desde el 1999. Y sabemos que esos son responsables de los reservorios latentes. De ahora en más, cuando hablo de reservorios latentes, voy a hablar de una población, me voy a dedicar a los CD4 nada más. Podemos discutir los reservorios, pero me voy a dedicar a ellos, que tienen ADN incorporado del VIH y que es no transcripcional, es decir, que están latentes, no vemos nada en su superficie. Es decir, que son células que están en reposos y que son invisibles al sistema inmune. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y que lo que voy a hablar es que estas células pueden proliferar y mantener el tamaño de ese reservorio. Ahí quiero llegar y a ver si puedo transmitir este concepto. Para hacer todo esto, quiero que todos hablemos en el mismo idioma. Entonces, ¿qué técnicas me voy a referir hoy? ¿A qué voy a hablar? Una cosa es cuando hable del ADN total que hay en la célula, que puede ser el ADN integrado, el ADN lineal o el ADN circular. Todo el ADN de la célula. Pero ¿qué es lo que me importa a mí? Es el ADN que está integrado. Eso es lo que se denomina provirus. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo puedo medir. Pero el problema es que yo no sé si ese provirus está realmente defectivo o está intacto. Porque si está defectivo y es basura, no me interesa. Eso, ¿quién le interesa ADN defectivo? ¡Boom! Pero si está intacto, eso es un problema. Y de ahí me voy a dedicar a una técnica, lo digo en inglés, IPDA, que es Intact Proviral DNA Assay. Eso me va a decir que el virus está intacto, pero lo que yo no sé es que si ese virus es inducible o no inducible. ¿Qué significa? Puede estar intacto, pero no tener necesariamente de salir cuando yo suspenda el tratamiento antirretroviral. Y la única técnica que me lo permite es una que se denomina QVOA, es decir, Quantitative Viral Outgrowth Assay. Y esa técnica es muy difícil porque es costosa, es difícil largarla en alta escala y es uno de los problemas. Por lo tanto, muchas veces yo voy a hablar más del IPDA, es decir, cuánto del virus es intacto. ¿Todos entendieron hasta ahí cuando utilice esos acronismos? ¿Puedo seguir adelante? Bien, entonces el verdadero reservorio es el reservorio que es inducible y que tiene virus intacto. El resto, basura. Listo. El siguiente problema que tengo es que la mayoría de los virus que están integrados son defectivos, es basura. Es decir, solamente un 2 a un 5% de los provirus están intactos y potencialmente pueden ir a la replicación. Es decir, que si yo hago una técnica que me mire todo el ADN, no puedo estar seguro de lo que es. Es como, ¿se acuerdan los intrones que tenemos nosotros? Basura, que tenemos resabio. No todo el ADN funciona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tenemos provirus, solamente un 2 a un 5% en estos estudios, desde el 2016, como pueden ver, sobre 10 individuos con 152 secuencias. La mayoría de ellos, ¿qué tienen? Tienen o son delesionados en el extremo 5' o de lesiones en el extremo 3' o están hipermutados. Ese es un tema muy lindo para poder hablar. ¿Por qué están hipermutados? Porque son mecanismos restrictivos que tienen nuestras células para eliminar ADNs o ARNs que vienen que son
extraños. Si no, nosotros estaríamos continuamente cambiando y entonces seríamos otros. Tenemos que tener un mecanismo que elimine cualquier cosa que no es nuestra. Y son factores restrictivos celulares que llevan a esa hipermutación y modificación del virus. Quiere decir que ese es el siguiente problema. Cuando empezamos el tratamiento antirretroviral, el virus tiene un azul, lo pueden ver ahí, que el virus cae rápidamente con una vida media de 1.5 días, hay una segunda fase, pero hay una tercera y una cuarta fase, en la cual continúan siempre con un nivel de virus circulante, y eso lo vamos a ver. Si nosotros medimos en naranja el virus, el ADN, es decir, el total, también cae y se mantiene. Pero vamos a hacer de esos dos curvas un poquitito más análisis de eso. El grupo de Bob Silicano en el 2003 dice, vamos a medir ese reservorio que es intacto utilizando QBOA, ¿estamos de acuerdo? Son virus intactos y que son inducibles, replication competentes, que pueden competir, ¿ok? ¿Y cuál es la vida media? En 62 adultos encontró que la vida media, 7 años, era de 44 meses. Es decir, que iba a llevar muchos años para poder eliminar ese reservorio, pero venía cayendo. El grupo de Nancy Aitken, te cambié el nombre, unos años posteriores, en el 2015, dijo, voy a tomar a 37 personas con los nuevos antirretrovirales, porque ahora son más potentes, penetran mejor, vamos a ver qué pasa. Y encontró que la vida media era igual. A los 7 años que tenían de tratamiento, este grupo de 37 personas tenía 43 meses. Pero ¿qué pasó ahora? Este año el grupo de Bob Silicano tomó a las personas, ¿se acuerdan que tenían 7 años de seguimiento? Y las volvió a ver qué pasa más allá de los 7 años. Y ellos estaban esperando encontrar que la curva, como pueden, miren a la izquierda, ven como la curva punteada que va bajando los 43, la vida media de 44, todo tenía que seguir bajando. Y ellos lo midieron usando intact provirus, que eran inducibles con QBOA o con IPDA, es decir, el virus intacto o inducible, es una y la otra curva. Y se encontraron que si bien decaían los primeros 7 meses, los virus intactos se mantienen estables. La curva no bajaba. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que lamentablemente tiene una caída inicial y una estabilidad posterior. Ya estamos en un primer problema. Y el grupo de Steven Dix con Michael Peluso también había buscado, y ellos buscaron, muy interesante, qué pasaba también a largo plazo. Tenían a los 7 años 48 meses, pero también a lo largo, y encontraban nuevamente que que el intacto cae y establece y baja con una segunda curva, mientras que los virus defectivos se mantienen. Inicialmente caen, pero se mantienen con una vida más elevada. Probablemente, lo digo yo, puede ser que esos virus intactos pudieron caer más porque pudieron expresarse y el sistema inmune puede haber eliminado esas células, que es lo que no pasa con los defectivos. Pero dejamos ahí la pelota picando. Ahora bien, ¿de dónde vienen esos grupos de células? Y probablemente esa proliferación, ese reservorio se mantiene de una proliferación celular, una proliferación homeostática probablemente. ¿Qué significa proliferación homeostática? 2 células se dividen, una muere y la otra existe. ¿Se acuerdan que yo hablaba de las células de memoria? Si las células de memoria siguen creciendo, tenemos un linfoma, obviamente. Se dividen, una tiene que morir. Entonces, eso se denomina proliferación homeostática. Entonces, hay un grupo, como podemos ver en este gráfico,
que es del grupo también de silicano, donde podemos ver un clon que es en color amarillo y un clon en color azul. Y estos dos clones se mantienen con esta proliferación homeostática y pueden ver acá que si hacen el estudio filogenético, son en el reservorio, mantienen siempre un grupo de clones que están continuamente proliferando y manteniendo ese nivel de reservorios. Entonces eso es importante para saber, en lo que voy a explicar ahora, cómo vamos a atacar a ellos. Algo muy interesante para mí es lo que Sarah Palmer publicó en el 2008. Quiero traer esto de Sarah Palmer. Es viejo, pero me interesa. Ella tomó participantes de un estudio de lopinavir-ritonavir. Y lo que hizo en ese momento es hacerle estudios con lo que se denomina Single Copy Assay, lo que hoy conocemos como SCA, Single Copy Assay, buscarlo a una copia por mililitro. Y ella se encontraba que a pesar que las personas estaban indetectables, como nuestros pacientes que decimos tienen indetectable, 80% tenía por lo menos una copia. ¿De dónde diablos viene esa copia? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué continuamos y qué ocurre? Entonces, a mí me gustó mucho los estudios no quise traerlo, los de John Mellors, podría haberlo traído, pero me gustó el de Jonathan Lee, donde él recientemente buscó personas que tenían lo que se denomina, antes se denominaba LLV, Low Level Viremia. Hoy en día no existe más esa terminología, se los conoce como NSV, Non-Suppressible Viremia. De ahora más, NSV, me voy a referir. Entonces, buscaba en personas que tienen SB, es decir, carga viral de 200, que no se llegan a suprimir. Están en buen tratamiento antirretroviral, no evolucionan. Esos no generan nueva resistencia, pero uno se encuentra que son clones, como pueden ver acá, tienen provirus en azul y en plasma en color rojo. Y ven que son idénticos, son clones productivos que están produciendo ese nivel de viremia baja. No importa que le cambien el tratamiento, no le den más drogas, se toman un Valium, se ponen una frazada, se hace frío y se quedan tranquilos y dejen al paciente en paz. Esos son clones que están produciendo esos niveles de bajos niveles de viremia que se denomina NSV. Y eso probablemente tenga que ver, yo le voy a decir tres cosas, lo estoy haciendo más sencillo, pero me gusta simplificar. Probablemente haya una estimulación antigénica, CMB, estímulos altos, que hace que esos clones, como vienen acá en azul, nos estén dando ese NSV, ¿estamos de acuerdo? NSNSB, niveles. O puede ser la proliferación homeostática que está haciendo esto replenish, manteniendo esos clones, que es lo que nosotros tenemos que eliminar como estrategia de cura. O que el virus esté integrado en sitios donde tenga genes que se expresen, particularmente cercanos también a que inhiban la proptosis en vez de favorecer la apoptosis de esas células, o que estén en sitios opuestos como los elite controllers. Vieron que los elite controllers están en el DNA o centromérico o en sitios que están bien condensados. Por eso los elite controllers no producen virus. Esto están cerca de genes que los puede estimular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, entonces, con esta base, saben a dónde yo quiero ir. Y ahora me entienden qué técnicas voy a nombrar. Y por lo tanto tenemos, o vamos a hacer erradicación, esterilizar todas las células, o vamos a tener lo que se llama remisión, que es mantener personas sin tratamiento antirretroviral, pero que el virus no rebote, como por ejemplo los controladores post-tratamiento. ¿Qué es esos controladores? Primero, para erradicación solamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas que se han curado hasta ahora con trasplante de médula ósea halogénico donde no tenían células con el correceptor CCR5. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está publicado.
hay 2 casos de remisión espontánea, un caso en San Francisco y una mujer en la Argentina. Y, por último, tenemos en este CROI que presentaron un caso de Suiza con una persona que recibió trasplante de médula, pero que el donador tenía wild type para el col receptor. Por lo tanto, en este caso tenemos 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos nada más de los 40 millones de personas que viven con VIH. Cosas que 2 son aleatorios, 3 son no escalables. Los tratamientos post-controles, sería interesante saber qué pasa con estas personas y solamente lo traje acá para que me ayude ahora en algunos de los estudios de investigación y van a entender por qué. Estos son gente que recibieron tratamiento antirretroviral en la zona que está shaded, no me sale la palabra, pero después en blanco están sin tratamiento antirretroviral y ven que pueden mantener los CD4 y pueden tener la carga viral sin tratamiento. Estas personas son personas que por lo general comenzaron tratamiento, la mayoría precozmente durante la infección aguda. El grupo está enriquecido por ese grupo. Entonces van a ver que si ustedes le miden a estas personas la cantidad de ADN del proviral intacto, ven que tienen menos que los no controladores. Y estas personas, por lo general, tienen niveles más bajos. Entonces, lo que uno está buscando en algunos estudios, van a ver que voy a nombrar, ir más precozmente o iniciarse en la infección aguda, con la idea que su tamaño de los reservorios van a ser menores y podemos ver mejor que ver estos ensayos o estas intervenciones. ¿Qué intervenciones tenemos? Varias. Tenemos los que conocen como el kick and kill, que es utilizar los elementos que revierten la latencia y que estas células se hagan no más invisibles al sistema inmune y la destruyamos, o que le induzca la latencia más y que no aparezca. Terapias inmunológicas, que vamos a hablar hoy, con vacunas, con mejorar el sistema inmune, los BNABs, que son como una inmunización pasiva, actividad citotóxica, o el efecto vacinal de los BNABs, vamos a hablarlos, o elementos genéticos. Un repaso de los latency reversal agents, la parte de cómo vamos a hacer revertir. ¿Se acuerda que la idea, yo les había dicho que las células, ahí la tienen en naranja o amarillo, como lo vean, cuando está latente, ven que en la superficie no muestra nada, es invisible al sistema inmune. Y vemos el provirus integrado, por eso se llama provirus, es una redundancia, pero el ADN integrado en nuestro genoma, en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros le ponemos algo que lo revierta, que le haga un shock, miren cómo en la superficie la célula comienza a expresar la GP120, por ejemplo. Al expresar la GP120 no es más invisible. O expresar la superficie, el complejo mayor de histocompatibilidad 1 con un antígeno de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta célula? Bueno, esta célula puede agarrar y puede explotar porque está dividiéndose y en presencia de antirretrovirales esos virus no van a afectar a otros, o el efecto citopático o inmune puede destruirlos. Pero para eso dependo del sistema inmune, dependo o de la actividad mediada por complemento, como lo discutí ayer, o de la ADCC, como discutí ayer, que es la citotoxicidad mediada por anticuerpos, o fagocitosis mediada por anticuerpos. Pero para ello entonces necesito, como ven acá, el anticuerpo que se pegue, es decir, la célula tiene que estar expresándome algo en la superficie para que el anticuerpo se pegue y para que venga la célula, agarre, se pegue al fragmento FC, libere perforina, gran enzima, le haga un agujero y la célula explote. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no podemos, no hago nada. Entonces, primero se usaron varios latency reversal agents. Si ustedes miran en todos los estudios, los que ven que por lo general pueden aumentar los niveles plasmáticos con el SCA, con el Single Copy Assay. Pero cuando ustedes miran el reservorio, nunca se bajó, siempre estuvo igual.
con IDPA o cualquier otro estudio, porque cada uno varía la técnica con la que se lo haya estudiado. Entonces, parece ser que no alcanzaron a hacer una buena reversión para que estas células se eliminen. Entonces viene Sarah Fiedler en Inglaterra y dice, bueno, el problema es que le dimos Vironostat, pero no teníamos un buen sistema inmune para anularlo. Entonces, ¿por qué no agarramos y primero vamos a vacunar a las personas? Le damos una vacuna, por ejemplo, acá tiene el chimpancé adenovirus, como la de AstraZeneca, como vector, con el HIV conserve, una porción conservada para del ENV, para que mejore los anticuerpos. ¿Se acuerdan que yo necesitaba que exprese, pero que después vengan y tenga una respuesta inmune para que me destruya a mi célula? Y le hacemos un booster con la MVA. La MVA es la misma que utilizan para el monkeypox, el mpox, que en mpox es vacía, pero acá lo que hace es ponerle adentro el HIV conservado. Entonces, vacunamos a la persona, le damos después el Vorinostat para revertirlo y ver qué pasa. Bueno, si bien tuvieron una respuesta inmune, lamentablemente la cantidad, ella midió de HIV, DNA total, nada. No pasó nada. Ok, entonces dijeron, otro grupo viene y dice, tenemos que usar mejores vacunas. Vamos a estimular mejor la vacuna y vamos a hacer una Analytical Treatment Interaction, o ATI. ¿Qué es Analytical Treatment Interaction? Tratar de suspender el tratamiento y seguir de cerca al participante para evitar que los CD4 no bajen menos de 350 o que la carga viral no sea mayor de 100.000 en una oportunidad o que mantengan cargas de 10.000 por un tiempo prolongado, porque ya sabíamos por el SMART que no es bueno suspender el tratamiento antirretroviral. Todos estamos de acuerdo. Por eso se llama ATI. Entonces, lo que hizo es utilizar otras vacunas. Acá el adenovirus 26, como la del COVID que ustedes conocen con la Janssen o J&J, o con el mosaico, y seguido por la MVA. Y lo que pasó es que la vacuna fue muy segura y cuando suspendieron después de la vacunación el tratamiento antirretroviral, si bien en rojo ustedes ven que tardaron unos 7 días en la carga viral en rebotar, todos rebotaron. Hubo un retraso en el rebote, pero todos rebotaron. Y es más, el único que se mantuvo sin rebotar era en el grupo control. Y después se dieron cuenta que tenía el HLA 5701. Por lo tanto, esto me dice dos cosas, que abran ustedes los ojos. Me sube acá las cejas diciendo, yo necesito al grupo control y tener cuidado que puede ser que sea un controlador post-tratamiento y algo pasó y no necesariamente que la intervención fue la apropiada. ¿Estamos de acuerdo? Cuidado como lo estamos viendo. Bien, entonces vinieron los españoles y los españoles decimos, nosotros tenemos la mejor vacuna ahora. Vamos a tener una que vamos a poner 26 regiones del HIV, del GAG, del POV, del BIF y del NEF y vamos a vacunar a las personas o con el ADN desnudo, acá 3 inyecciones, o utilizando el MVA como vector, o utilizando el chimpancé, ¿está bien?, como vector y seguida. Miren todas estas vacunas. Y lo hicieron interrupción del tratamiento para ver qué pasa. Pero vamos a enrolar personas que están precozmente tratadas, a ver si tenemos un reservorio más chico y un sistema inmune más enterito. ¿Okay? Y lo que encontraron ellos es que si bien hubo un retraso en el tiempo a rebotar el virus, podemos ven que tardaron más en rojo con respecto al control, la cantidad de provirus fue la misma. La gente desarrolla, cuando ustedes miran estos estudios, la gente desarrolla, y no los quise mostrar porque si no es muy largo, anticuerpos, respuesta inmune, pero no necesariamente controlan o tengo un reservorio. Entonces vinieron y dijeron, bueno, eso pasó porque tenemos que estimular el sistema inmune
con algún toll-like receptor, por ejemplo el TLR7, que es el besatolimod. Entonces lo que vamos a hacer es que vacunamos, ahora más simple, vamos a usar las dos vacunas, pero con el chimpancé y con el MVA, 4 dosis y 10 dosis consecutivas de besatolimod. Lo paramos y vemos qué pasa, como ven todos rebotaron y la diferencia fue muy poca, sin un impacto realmente. Cuando viene a mirar y en detalle en el proviral no pasó nada. Bien, besatolimod nosotros ya sabíamos que realmente estimulando el sistema inmune, ¿se acuerdan que habíamos dicho? No tuvo muchas diferencias en un estudio clínico que eran de dosis finding, aumentando la dosis de 4, 6 a 8 miligramos, siendo un tratamiento interrumpido, todos rebotaron igual. Pero bueno, entonces ahora vienen los BNAbs, que yo expliqué ayer, y hacer qué pasa con la inmunización pasiva. Todos estos BNAbs, ya los expliqué ayer, saben que son anticuerpos de espectro prolongado, dirigidos con la GP120, y vamos hoy a hablar particularmente del CD4 Binding Site con el 3BNC6-117. Vamos a hablar, por ejemplo, del B3. No, creo que no voy a decir nada, el GPT no voy a presentar nada, pero voy a presentar con el 10... el B3, el 1074. Bueno, no voy a hablar de los BNAbs porque allá ya me escucharon, pero sí dos cosas quiero decir hoy. Voy a recordar, una que a mí quiero que mi célula que está infectada, si expresa algo en la superficie, el BNAb se pegue y venga mi cefagocito o mi célula NK o la que sea, reconozca el FC, libere granzima o perforina y me haga un agujero en la célula infectada para eliminarla. O lo que no quise hablar ayer, el último, es el efecto vaccinal. Es decir, parece ser que estos BNAbs, al pegarse, si hay virus circulante, se pega y favorece que las células dendríticas lo presenten y desarrollan anticuerpos o respuesta inmune. Eso se llama efecto vaccinal de los BNAbs. ¿Estamos hasta ahí? No lo nombré ayer porque lo quería decir hoy. Bien, entonces los primeros estudios interesantes tomaban a personas que estaban en tratamiento antirretroviral, le daban combinados 2 BNAbs, 3 dosis, y en el momento de empezar el tratamiento, el Analytical Treatment Interruption. Eso tiene dos ideas. Una es favorecer el efecto vaccinal también, porque si no hay antígeno en ese momento, no tengo el antígeno anticuerpo, el complejo circulante para poder estimularlo. Estos primeros estudios por Mendoza creo que tienen muy importante, porque en 6 participantes, ven que acá hay 6 que tenían virus que eran sensibles a los BNAbs, no los resistentes, que eran sensibles, tuvieron 2 que mantuvieron suprimidos a pesar que habían caído los niveles de estos BNAbs, porque mientras que tengan niveles en la sangre, tengo suprimido el virus, y eso lo van a ver como BNAbs para tratamiento. Lo importante que quiero sacar de este estudio es que es muy importante que acá el 10-1074 tiene una vida más prolongada que el 3BNC 117. Y si tenemos distintas vidas prolongadas, podemos hacer monoterapia y seleccionar para resistencia. Y ese es el problema que tenemos con los BNAbs. ¿Cómo podemos calcular y qué dosis utilizar para que los dos caigan al mismo momento? ¿Ok? Bien. El mismo grupo me demostró que realmente tanto en la célula CD4 como en la CD8 había un efecto vaccinal. Y eso es muy importante, si existe o no, y si la persistencia de la suprimir y mantener el virus en control tiene relación con el efecto vaccinal del BNAb que estamos tomando en cuenta. Entonces vienen otros grupos donde en el NIH dijeron, bueno, pero le vamos a dar 7 dosis. Y en el momento que suspende el tratamiento antirretroviral. Y bueno, ellos encontraron que 2 participantes de los 17 que enrolaron en el grupo 1 mantuvieron supresión de la carga viral a pesar de la caída de los BNAbs. Pero cuando miraron los reservorios, claro, no hubo cambio en el reservorio. Quedan 2 minutos. Sí. Entonces, los BNAbs por sí solos
tienen un impacto no en los reservorios. Entonces buscaron combinarlos o con latency reversal agents o con algo que mejore el sistema inmune o con vacunas terapéuticas. Con latency reversal agents no funcionó para nada, ninguno suspendió, bajó el nivel de los reservorios. Pero hubo dos estudios, uno el que se llamó eClear, que es el grupo de Denmark, creo que ellos están trabajando para pacientes también de Londres, fueron enrolados, en los cuales interesante cuando lo combinaron antirretrovirales con el 3-BNC, antirretrovirales como romidepsin o con todos juntos, cuando el BNC era susceptible, hubo un grupo de pacientes que rebotó pero mantuvo niveles bajos. Y eso lo llevó a este Titan, que lo que hizo es buscar usar los mismos, pero combinar ahora el 3-BNC con el 10-1074 con un Toll-like receptor 9. Y lo encontraron es que el Toll-like receptor 9 no hizo nada, pero como ven en naranja, en azul y en rosa, aquellos que tenían bNAbs mantuvieron el nivel de supresión. Y por último, Peluso hizo una combinación con vacunas, con bNAbs y TLR9, donde encontraron que al suspender, la gente, hubo un grupo de esos 7 que enrolaron, no me acuerdo cuánto eran exactamente, en este momento, sí, 10 participantes tuvieron unas cargas virales bajas con estas 3 estrategias. Y eso es lo que nosotros estamos buscando ahora en los nuevos estudios, es utilizar bNAbs, colocar vacunas y ver si con TLR receptor agonistas pueden ayudar. Termino diciendo 2 palabras, que otras cosas que pueden hacer es el gene editing, como trabajar en los CCR5 y los CAR T-cells. Del CCR5 no tenemos control después del tratamiento y porque no tuvo un impacto tampoco en los reservorios, y los CAR T-cells en los que están viendo varios estudios, que es tomar células, modificarlas y ponerle acá un fragmento del bNAb, en la célula para que vaya y reconozca a los antígenos en la superficie, se una y la destruya. Estos son los estudios que hasta ahora se hicieron, no tuvimos buenos resultados, hay otros en marcha, vamos a estar atentos. Quiere decir, en conclusión, hay muchas barreras para la cura del VIH, vieron que solamente 7 hasta ahora podemos hablar probablemente 8 de cura de los 40 millones. El problema es cómo eliminar esos reservorios que se mantienen en el tiempo, que son difíciles de reactivar, pero si podemos lograr vacunas, bNAbs, que lo puedan estimular, de alguna manera, cómo podemos mejorar el sistema inmune para poder eliminarlos. Y las terapias combinadas va a ser la estrategia final. Gracias.